de la unión entre el amor y la pasión, nació P2. Bueno, está bien. ¿Funciona? Sí. A ver, ¿puede hablar un poco? Sí, sí, por favor. No sé si se me oye ahora. Sí, bien. Bueno, Bueno, sí. vamos. Entonces, yo le voy a introducir y luego tendrá la palabra para poder intercambiar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, señores, señoras, queridos congresistas, estamos aquí en el panel número 4, que es el quinto del programa, porque ha habido algunas modificaciones del programa y así vamos hacia el campo de la diplomacia lingüística, porque el título de esta ponencia es Francofonía e Hispanofonía, bajo modo interrogativo, dos mundos paralelos. Esta es la pregunta. Estamos de pie en el campo de la diplomacia lingüística. Dicho de otro modo, con el profesor Rudy Cholet, que es profesor en la Universidad Franche-Comté, vamos a ver cómo el universo lingüístico determina el universo político, diplomático y estratégico. Y en este caso, desde una perspectiva comparada entre la hispanofonía y la francofonía. Así, señores, señoras, escuchemos pues al profesor Rudy Cholet. Profesor, cuando usted quiera. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a todos los organizadores de este congreso que nos permiten intercambios poco difundidos, diría yo, porque la comunicación, por ejemplo, entre hispanistas de Europa e hispanistas americanos es bastante frecuente, mientras que con África me parece una necesidad, incluso. Quisiera compartir mi pantalla para enseñar, si es posible, unas diapositivas. No sé. Como usted quiera. eh, Ahora tratado de hacerlo, no sé si funciona. No sé si ustedes ven Sí, sí, el- sí, sí. la diapositiva así. Bueno, aposta, he puesto el nombre de mi universidad, donde soy profesor emérito, en dos idiomas, porque el Franco Condado e incluso la propia ciudad de Besanzón es una de las pocas ciudades francesas, fuera de las muy conocidas como Marsella, Burdeos, París, etcétera, que tiene ortografía propia española, Besanzón, porque formó parte hace muchísimos años de lo que podemos llamar el imperio español, justamente. Bueno, trabajo en un centro de investigación que es el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Antigüedad, pero trato de interesarme por otros temas que los temas de la antigüedad, temas más vivos, diría yo, de la actualidad, y lo que ustedes proponen es zambullirnos justamente en esta actualidad, lo que me parece fundamental. Si he propuesto esta comunicación es que desde hace más de 15 años, cuando yo era vicerrector de Relaciones Internacionales en mi universidad, y el servicio adjunto se llamaba Dirección de las Relaciones Internacionales y de la Francofonía, porque la dirección política de la época estaba orientada hacia ello.
yo, como buen hispanista o mediano hispanista, vamos a decir, tuve que enterarme y documentarme sobre lo que era realmente la francofonía. Y me di cuenta que constituía un mundo mucho más complejo que simplemente el donde se habla francés y punto final. Hice un par de conferencias en España sobre lo que era la francofonía en su acepción más compleja y entonces más rica. La tercera etapa para mí, después de enterarme del fenómeno y convertirme en uno capaz de hablar de él, fue preguntarme, siempre como hispanista, ¿y la hispanofonía? ¿Dónde está? ¿Qué podría ser? También he tratado en esta conferencia de no perder el norte indicado por el título de este congreso, es decir, los estudios hispánicos en África frente a los desafíos de inserción socioprofesional. Y verán ustedes cómo. A ver si puedo cambiar la diapositiva. Sí. ¿Por qué esta pregunta? Es la introducción que acabo de hacer. ¿Cuántas francofonías sería la primera parte? La hispanofonía informal, la segunda, las intersecciones entre los mundos y la meta de crear modelos y como conclusión multiplicar los posibles. La francofonía sociolingüística, yo la llamo sociolingüística, es la que vemos en este mapa muy difundido que podemos encontrar, por ejemplo, en la Wikipedia, y que es bastante exacto, porque no todo en esta enciclopedia lo es, pero esto sí es buen material y nos enseña justamente que la francofonía más o menos son dos o tres mundos. Voy a hacer algunas notas para subrayar algunos puntos que me parecen menos banales de lo que podría parecer. Primero, pocas son las zonas en las que el francés es lengua materna de los hablantes. Solo hay cuatro, que es Francia, la propia Francia, evidentemente, Quebec, en Canadá, la parte suiza francófona y la francofonía de Bélgica. Y se acabó para lo que es francés como lengua materna propiamente dicho. Y desde un punto de vista colectivo, evidentemente, y no individual, porque alguien puede nacer en Madagascar y tener el francés como lengua materna o nativa, si se le habla francés desde niño. En efecto. Sin embargo, pesan mucho. Estas cuatro zonas pesan mucho en el plano económico, lo que yo llamaría el polo norte de la francofonía. Entre estas zonas, las hay que nunca fueron bajo dominación francesa, Suiza y Bélgica. Es decir, que lo que es francofonía no tiene obligatoriamente una relación histórica con Francia. Francia, el país de los francos, que no hablaban francés, sino un idioma germánico, pero que poco a poco adaptaron las costumbres locales e incluso lo que estaba convirtiéndose desde el latín en lo que llamamos hoy el francés. El otro polo, el más importante quizás, a partir de hoy hasta el mañana más próximo, es el corazón de África, diría yo, en el sentido de que el corazón está a la izquierda, ¿no? Y entonces si miramos este mapa como un alumno bastante ingenuo, vamos a decir que está a la izquierda, ¿no? Lo que significa evidentemente que está al oeste. Dentro de esta francofonía sociolingüística y fuera de ella, existe una organización internacional llamada de la francofonía, OIF, y esta sí que tiene una dimensión política. Vemos aquí quiénes son sus miembros. Encontramos
casi los mismos que en el mapa anterior, excepto Argelia, que forma parte evidentemente de la francofonía sociolingüística, pero que no forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía. Pero vemos, por ejemplo, en el caso de África, que va más lejos que esta francofonía sociolingüística, con la presencia, por ejemplo, de Egipto. Y fuera de ella, de África, vemos en efecto, esto es la presentación oficial de la OIF en su propio sitio internet, es una presentación más publicitaria, diría yo. Podemos notar que entre los miembros de pleno derecho, no he puesto aquí todos los miembros porque son demasiado numerosos y todos sabemos que Camerún, por ejemplo, forma parte, o Quebec forma parte y Canadá, el propio Canadá, forman parte de estos miembros de pleno derecho. Pero he puesto los miembros menos evidentes, si puedo decir, como Albania, Armenia, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Egipto, Grecia, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial. Y con la Guinea Ecuatorial estamos entrando en la hispanofonía. Así vemos que los mundos no son totalmente paralelos. Si nos atenemos a la definición de dos rectas paralelas, que nunca se cruzan. Ahora podemos ver que las dos rectas constituidas por un lado la francofonía y por el otro la hispanofonía, se cruzan como mínimo en un país de tamaño bastante modesto, pero que es Guinea Ecuatorial, que forma parte indudablemente de la hispanofonía y al mismo tiempo se ha adherido a la OIF y ha obtenido el estatuto de miembro de pleno derecho, como Laos, Líbano, Macedonia del Norte, Moldavia, Rumania, São Tomé y Príncipe y Vietnam. La historia de estos países puede ser vinculada desde el punto de vista colonial con Francia, como por ejemplo Vietnam, pero también los hay que no tienen nada que ver con esta historia, como Rumanía, Moldavia, por ejemplo, o Bulgaria, Armenia. Pero tienen vínculos bastante antiguos con el mundo francófono y una parte de la población, según las épocas, había adoptado esta lengua. Entre los miembros asociados se encuentran Ghana, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Kosovo, Serbia. También estamos saliendo totalmente fuera de este mundo tradicional, podríamos decir, de la francofonía. Y en particular, lo que me interesa hoy es que Ghana, que es un país, como todos lo sabemos, anglófono, africano, se ha adherido a este movimiento y tiene ahora el estatuto de miembro asociado. Hay también miembros observadores, es decir, casi todo el resto de Europa que no es miembro fundador o miembro asociado. Pero más interesante es ver que Gambia, anglófono, y Mozambique, lusófono, en África, son miembros observadores, es decir, los que pueden acceder a un estatuto de asociado después de pasar un tiempo como observadores, si lo desean ellos mismos y si los otros los aceptan, evidentemente. Y entre ellos están Argentina, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay, 5 miembros importantes de la hispanofonía. También el estado de Estados Unidos de Luisiana, que tiene una fuerte parte de la población que es de origen francés, lo que no significa que todos hablen francés, evidentemente. Ontario, más o menos igualmente. Corea del Sur y Tailandia es todavía más alejado geográfica y culturalmente de la francofonía, pero son países
que como otros, como por ejemplo Ucrania, en la lista de la derecha, o Georgia, que se interesan justamente a este fenómeno de un universo político francófono. Lo que más me interesa para hoy es una de las creaciones paralelas, que es la Agencia Universitaria de la Francofonía. Antes de todo, voy a volver un poco hacia atrás y decir que la OIF, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no es una creación francesa. No es una iniciativa francesa. Diría al contrario, que cuando los que estaban al origen de esta organización propusieron a Francia construir con ella esta institución, Francia se negó y rechazó en un primer momento, porque consideraba que ya que los países africanos habían adquirido su independencia, después, casi diría de manera un poco popular en español, allá ellos. Y entonces los grandes pensadores, diría yo, de la organización de la francofonía son Léopold Sédar Senghor, ex presidente de Senegal, y Houphouët-Boigny de Costa de Marfil. Y estos dos personajes, aunque antes de ser presidentes de sus propios países, fueron miembros eminentes del mundo político francés, no podemos negar su implicación en el desarrollo de la cultura y de la identidad propiamente africana y de la identidad política de sendos países. Entonces, la Agencia Universitaria de la Francofonía tampoco es un organismo francés, es un organismo canadiense de derecho americano al principio. Como esto planteaba muchos problemas justamente con relación al resto del mundo desde el punto de vista del derecho, hoy es una asociación de derecho belga, es decir, europeo, entonces que facilita más los reglamentos judiciales dentro de la comunidad mundial. Pero esta asociación AUPELF, en su origen, Asociación Universitaria de los que tienen de manera parcial o entera la lengua francesa, que es más o menos el sentido de estas letras extrañas aparentemente, mientras que AUF es simplemente Agencia Universitaria de la Francofonía. Hoy cuenta con 1.007 miembros en 119 países. Reúne en efecto universidades esencialmente que tienen una parte como mínimo de su enseñanza en francés. Ahora pasamos a la hispanofonía informal con un mapa que también todos conocemos, que es más o menos España con sus islas Baleares y Canarias, Guinea Ecuatorial, en efecto, y fuera de esta parte euroafricana, la inmensa extensión de la hispanidad americana, desde México hasta Chile y Argentina, sin contar evidentemente Estados Unidos, que sabemos hoy que es uno de los principales países hispanófonos del mundo, pero aquí estamos hablando de lengua oficial y como lo sabemos, Estados Unidos no tiene lengua oficial. Entonces, esto apenas concierne a África y no refleja ciertas realidades, por ejemplo, una realidad europea. Aquí vemos un mapa del conocimiento del español en la Unión Europea. Evidentemente, España está en primer puesto porque todos sus habitantes han recibido totalmente o en parte una enseñanza en castellano.
Pero también vienen inmediatamente después países como Francia o Portugal, que tienen una parte que puede ser a partir del 9% o más de gente que tienen conocimiento de español en la UE, es decir, la definición que corresponde a este conocimiento de español es capaz de llevar una conversación en castellano. Eh, no conozco lo suficientemente el caso de Portugal, pero puedo hablar del caso francés y decir que entre los 13 años y los 18 años, que más o menos es el año del bachillerato, hay 2,5 millones de franceses que estudian español. Es decir, que cada 5 años hay 2,5 millones de franceses que han recibido una enseñanza que podríamos calificar de relativamente intensa de la lengua. No todos van a sacar todos los provechos que esperábamos de ello. Sin embargo, podemos pensar que después de 10 o 20 o 30 años de esto son quizás 10 millones o más de españoles, de franceses, perdón, que son capaces de llevar una conversación en castellano. Es decir, quizás un 15% o más. Entonces, si existiera una asociación eh, de la hispanofonía, uno de los miembros potenciales podría ser, por ejemplo, Francia. Y así es otra manera también de acabar con las rectas paralelas que nunca se cruzan. También podemos observar que en Europa hay otros países que tienen un nivel de conocimiento de español que no es nulo en absoluto o que muchas veces es superior a todos los países que se adhieren a la Organización Internacional de la Francofonía y que solo tienen un 1, 2 o 3% de la población que habla francés. Entonces, la hispanofonía en ciernes, para decirlo de esta forma, ya tiene únicamente en Europa una intensa posibilidad de desarrollo. Y si lo miramos desde el punto de vista mundial, es evidente que la hispanofonía es mucho más de lo que hemos visto en el primer mapa, es decir, este. Es mucho más. Y también África. No sé exactamente los criterios que han sido definidos para establecer este mapa, pero estoy contento de ver que Camerún, organizador de este congreso hoy, forma parte, en efecto, de los países de África con Costa de Marfil y Senegal. Y es verdad que conozco un poco el caso de Senegal por haber ido una vez a dar clases ahí y he visto, en efecto, impresionantes grupos de estudiantes de español de muy buen nivel. Y aquí tenemos, en cierta medida, la eh, prueba de la existencia de una extensión africana eh, y no solamente en un país, una extensión africana de la hispanofonía. También podemos notar que países como Australia, bastante alejado, si se deja de lado Filipinas, en efecto, que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Eso es también un elemento propio del castellano, que mantiene una unidad, lo que no hace el francés. Los de Quebec, por ejemplo, producen normas de francés que no son las normas francesas. Y no hay que olvidar que una de las grandes Biblias francesas para el buen uso es su título, Le Bon Usage, es un libro belga.
Entonces, la francofonía más diversa quizás que una hispanofonía que trata de mantener, en efecto, un marco común, aunque todos conocemos los diccionarios de mexicanismos o de argentinismos, etcétera, etcétera, para hablar de las formas peculiares de hablar en estos países. También es notable la presencia aquí en un color bastante afirmado, como el más o menos de Francia también, que es Brasil. Brasil que desarrolló durante algunos años, no sé dónde están las cosas ahora, una política de aprendizaje intensivo del castellano en su país para la integración y en particular económica de Brasil en la América del Sur y Latina. Y bueno, ya se me está huyendo el tiempo, evidentemente, como siempre. Y entonces yo voy a pasar a lo que diría las posibilidades de creaciones, justamente. Es decir, África, creo yo, no puede estar a la cabeza de una organización de la hispanofonía como lo fue a la cabeza de una organización de la francofonía. Porque, como lo hemos visto en los mapas, los grandes centros hispanófonos están casi todos fuera de este continente. Pero como vemos que hay varios países y más si se consideran únicamente unos centros y ya no unos países, que tienen carreras de estudios universitarios en español e incluso eh, carreras de colegios e institutos en español, pienso que sería interesante crear una red africana de estudios hispánicos. Porque, ¿cuál es el interés de esta red? El mundo hispanófono de África, docentes, investigadores, estudiantes. Estoy, en efecto, a favor de una agrupación de todas estas entidades humanas en la medida en que existen asociaciones de profesores. Pero aquí me parece que todos reunidos forman un grupo particularmente interesante y original. ¿Por qué? Porque la creación de una red de este tipo permite la circulación de estudiantes, de profesores y de investigadores, circulación física o circulación virtual. Y la circulación de estudiantes, profesores e investigadores es la circulación de la ciencia, que es la condición fundamental de su desarrollo o simplemente de su vida. Sin movimiento no hay vida de la ciencia. Además, para unas personas, para unas personas que, además de sus idiomas nativos y del español, dominan o las más de las veces o el inglés o el francés o los dos. Es decir, que nos encontramos frente a un colectivo de individuos capaces de manejar muchas lenguas y entre ellas 2 o 3 que son lenguas mundiales. Esto produce la multiplicación de las posibilidades de crecimiento para los países africanos y de empleo para sus habitantes, lo que producirá, estoy casi seguro de ello, un enriquecimiento cultural para todos y también un enriquecimiento en la medida en que el crecimiento económico está también condicionado por la presencia de estos colectivos multilingües y a un nivel mundial. Creo que ya se me ha terminado el tiempo y cae muy bien porque os digo gracias por su paciencia y si quieren contactarme os propongo una dirección mucho más fácil de apuntar que la dirección profesional, que en Francia siempre es de lo más complicado. Chaulet como Rudy Cholet, arroba free como libre en inglés, .fr. Sabéis, los franceses, los problemas que tenemos con la invasión del inglés que nos persigue hasta nuestra propia dirección electrónica. Muchísimas gracias por su atención.
Pues muchas gracias y ya tiene la reacción de la audiencia con esta salva de aplausos. Así que somos muy afortunados y dichosos porque le tenemos ahí, aquí que permanezca un poco para ver si en el aula, aquí en el Paraninfo de la escuela normal, habrá alguna reacción, preocupación, pregunta respecto a su ponencia. Pedimos paciencia. A ver, ¿alguien tendría una respuesta, una preocupación con respecto a la ponencia, una curiosidad? Ah, sí, bueno, sí que hay una curiosidad. A ver si el micrófono móvil, el micrófono móvil. ¿Otra persona? Bueno. Ah, ok. Bueno, primero vamos con la dama. Se presenta y formula su pregunta o su preocupación. Buenas tardes a todos. Gracias por concederme la palabra. Y muchas gracias por la exposición del profesor Ulrich Schuller. Bueno, me llamo Nanke Jeffrey. Pero, al observar el mapa del mundo en los que se estudia el español, a no ser que me equivoque, he notado que en Marruecos no se enseña el español, no se aprende el español, pero es ahí donde se ubican casi todas las grandes instituciones tales como el Instituto Cervantes. Gracias. Bueno, esa es su pregunta y creo, ¿qué es lo que le conviene? ¿Registrar todas las preguntas o 3 preguntas o ir al grano para ir contestando a medida que se formula? ¿Quiere contestar la pregunta directamente o registrar otra? ¿Profe? Sí, perdón, como ustedes quieran. Puedo quizás contestar sobre esta pregunta. Bueno, Bueno, como le conviene. el caso es que no he oído todo lo que decía la persona que acaba de intervenir. He oído que hablaba de los centros Cervantes. Sí, bueno, vuelvo a formular. Sí, Creo que lo voy a hacer de manera fiel, pero vamos, si no lo hago, está ahí. sí. No, porque me Bueno, parece que el otro quiere micrófono. saber, parte de una observación, la Sí, observación del mapa de los sí, países africanos miembros de la hispanofonía. sí. Allí no aparece Marruecos, según dice. Ah, Sin embargo, ah, se nota que la sede del Instituto Cervantes en África está en Marruecos y casi todos los diferentes institutos de difusión del español en África. Y quiere saber a qué se debe esto, si es que no se ha equivocado. bueno, equivocarme me pasa a menudo, diría. Pero creo que aquí he puesto otra vez, si en la pantalla se ve este mapa titulado Países del mundo en los que se estudia español, y está Marruecos. Está aquí Marruecos. Es verdad que la presencia de los centros Cervantes es evidentemente un elemento de dinamismo en la difusión de la lengua. Sin ellos es más complicado, en efecto,
implantar y desarrollar una carrera de español, por ejemplo, en un instituto o incluso en la universidad, porque ellos ayudan mucho y tienen contacto también directo con la población que permite el aprendizaje. Sin embargo, es verdad que la difusión del español a través de los centros Cervantes es una difusión desde España. Y lo que me parece interesante en la creación de entidades lingüísticas eh, es que no tengan un solo centro, sino varios centros, en efecto, como la francofonía política tiene sede en París, pero la francofonía universitaria tenía sede en Montreal, en Quebec, en Canadá, y ahora lo tiene en Bélgica. Esto sobre todo desde el punto de vista universitario, porque no vivimos en el mundo ideado y soñado por Platón, en el que los filósofos y por extensión los profesores serían los que marcarían el compás de la vida política. Y quizás puedo decir, felizmente no es así, porque la corporación no tiene que ser víctima del hubris de poder que ahoga a tantos y debe contentarse con mejorar el mundo en su propio ámbito, que ya, creo yo, queda mucho por hacer. Entonces, por eso me parece que partiendo del tejido escolar y universitario, es posible hacer cosas incluso a un nivel bastante humilde, pero que tendrá a corto y medio plazo una influencia y una importancia fundamental para la vida de los países, y en particular de África, con la expansión demográfica que tiene y el continente evidentemente de porvenir en el que se ha convertido. Pues gracias. A ver, otra intervención, reacción. Ya. Bueno, a ver si alguien quiere decir algo más. Nadie. Pues bien. Lo bueno breve cuando breve 2 veces más bueno. Sí, pero Así lo decía con Gracián, ¿no? estas palabras. No sé si Gracián era el más adecuado para saber lo que era el bueno, pero bueno, eso es una polémica de los del siglo de oro como yo. Muchísimas gracias a ustedes por haber permitido este diálogo a distancia entre hispanófonos de continentes diferentes. Muchas gracias. Otra vez le damos unas gracias y también aplausos. Otra vez. Gracias. Aplausos a Así que ustedes. transmitimos el calor del Paraninfo de la Escuela Normal Superior de Camerún desde estas latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias a bien, ustedes. perfecto. Con esto, señores, señoras, creo que vamos concluyendo con la programación del día. Señor presidente. De la unión entre el amor y la pasión nació P.A. 2. Ay, la